Hola, mi nombre es Ignacio y tengo 13 años. Bienvenidos a la tercera clase de lengua de señas peruana. ¿Has estado practicando alguna de las letras y palabras que aprendimos en la clase anterior? Hoy aprenderás a hacer preguntas en lengua de señas. Aprenderás a decir qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y muchas otras preguntas. Saber cómo hacer preguntas en lengua de señas es muy importante para poder comunicarte con las personas sordas. Prestemos atención a la clase con el profesor Ronald, de la Asociación de Sordos de Lima. Ya podemos iniciar. Primero no es el video. Sí, ya pasamos el video. Hola, hola a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo están, niños? ¿Cómo están papá, mamá? ¿Cómo están sus papás, niños? ¿Cómo están? ¿Han practicado? ¿Han conversado? ¿Cómo han aprendido? ¿Sí? ¿Les gustó? Ustedes ya saben el abecedario, ¿sí? Muy bien. Muy bien, y ustedes saben ahora en septiembre hay un poco de frío, hay que tener cuidado con la salud, hay que abrigarse, cuídense. Ahora, niños, miren, un poquito de su tiempo, después ya ustedes juegan, estudian. ¿Todo bien? ¿Sí? Un bonito día con la familia, niños. Muy bien, vamos a avanzar. Vamos a aprender vamos a aprender, es importante, las preguntas, cómo se pregunta, hacer las preguntas para no tener dudas ustedes, hay que preguntar siempre, mantener la distancia, no hay que estar cerca, niños, sino distantes, 1 metro, un poco más, para conversar. Yo les voy a enseñar cómo hacer las preguntas. La pregunta cómo, suave los dedos y hacia abajo.
¿Cómo? 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 Alguna expresión un poco molesta, depende de la conversación, como con las dos manos. Cuando están un poco molesto, expresión así. ¿Cómo? Con las dos manos. ¿Cómo? Y la otra pregunta normal, en una conversación, ¿cómo? Con una mano. ¿Cómo? Y lejos de la boca, porque si está cerca de la boca, significa otra palabra, comer, comer. Por eso hay que tener distancia a la seña de la boca. ¿Cómo? ¿Cómo? Ahora voy a hacer un ejemplo. Un ejemplo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás? El índice sale del mentón. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Otro ejemplo. ¿Cómo tú te caíste? Esa es la persona, representan los dedos. Y caer en la misma palma. Caer. ¿Cómo tú te caíste? Otra pregunta. ¿Cuándo los dedos en forma de L o solo el índice están hacia abajo? Niños, miren bien. La palma hacia arriba. ¿Cuándo? ¿Cuándo? De afuera hacia adentro. ¿Cuándo? ¿Cuándo? O con la L, ¿cuándo? Es igual el significado. Solo con los índices. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Vamos a hacer un ejemplo. ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo tu cumpleaños? Es más corto y más rápido. ¿Cuándo tu cumpleaños? ¿O cuándo tu cumpleaños? En todos los dedos, como si fuesen las velas, todos los velos de la torta ahí soplando. ¿Cuándo es tu cumpleaños? O cumpleaños también solo con el índice y un abrazo pequeño. Cumpleaños. Un ejemplo. Cuando el índice en medio de los dedos en forma de B y rota un poquito hacia adelante es la señal de empezar. Cuando empieza, empezar,
cuando empieza la letra C en ambas manos y hacia abajo, las clases. Esas clases. Cuando empiezan las clases. La pregunta ¿cuántos? ¿Cuántos? Esta es la seña. Miren, abran sus manos, hagan un puño y va apareciendo dedo por dedo. Ustedes hagan igual. Meñique, el anular, el dedo medio, el índice y el pulgar. ¿Sí? Un poco más rápido nada más. ¿Cuántos? Esta es la seña para la pregunta ¿cuántos? Es un ejemplo, no aparece uno por uno, sino rápido. O con ambas manos, ¿cuántos? 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 Por ejemplo, ¿cuántos? ¿Recuerdan? Hermano, esta es la señal de hermano. ¿Cuántos hermanos? El pulgar que desciende por la vena del otro brazo. Hermanos. ¿Cuántos hermanos tienes? Tienes. Los dedos chocan el pecho. Tienes. Tienes, tener, esa es la señal. ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Cuántos juguetes? ¿Cuántos juguetes? Juguetes te regalaron. Los niños tienen muchos regalos. Regalos. Muñecos, botecitos, trompos. Juguetes. ¿Cuántos juguetes te regalaron? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Muy bien. La pregunta ¿cuál? Las manos en forma de A, ¿recuerdan? Y suben. ¿Cuál? 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 O también con las palmas y el mismo movimiento. ¿Cuál? 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 Ambas señas tienen el mismo significado. Con las palmas o con la letra A, con los puños y el pulgar arriba. Es para que tomen decisión cuál, para que la otra persona elija. Por ejemplo, ¿cuál es tu color? Los dedos en el mentón moviéndose es color, color. Favorito. Pulgar e índice en el cuello. ¿Cuál es tu color favorito?
Otro. ¿Cuál? ¿Cuál escoges? ¿Cuál escoges? El índice y el pulgar. ¿Escoges? ¿Cuál? ¿Cuál escoges? Muy bien. Otra pregunta. ¿Dónde? La pregunta ¿dónde? Es con las palmas y haciendo un movimiento circular. Las palmas hacia arriba, ambas manos. Y un movimiento circular. ¿Dónde? 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 Las palmas mirando el techo. ¿Dónde? Un movimiento circular. ¿Dónde? Ejemplo. ¿Dónde? Los pulgares suben por el pecho simultáneamente. Vives. Es la señal de vives, vivir. ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Vives? ¿Dónde? 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 ¿Dónde está tu colegio? ¿Colegio? Esta es la señal del colegio, como un libro. ¿Dónde está tu colegio? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Dónde está tu colegio? Lo más corto. ¿Dónde vives? Suficiente. ¿Dónde tu colegio? Es corto. Y una persona sorda ya entiende. No hay necesidad de hacer una oración completa. ¿Qué? La pregunta ¿qué? La palma, mostramos la palma. Y en la línea de la palma, con el índice, hacemos como si fuese la colita de la Q. ¿Qué? ¿Qué? Ese es el significado. ¿Qué? Es la seña para la pregunta ¿qué? ¿Qué? Es sencillo, es fácil. ¿Qué? Vamos a hacer un ejemplo. ¿Qué? Los dedos como una garrita en ambas manos. ¿Qué quieres? Es la señal de querer, que querer algo. ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Cuando el índice sale de la boca es la señal de decir. ¿Qué dices? ¿Qué dices?
Vamos a ver otro. La palma en el mentón y acercamos todos los dedos. ¿Quién? 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 Ejemplo. Hacemos un ejemplo, dice Ronald. ¿Quién? Con el índice. ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? Llegó, llegar, esa sería la seña. Esa es la seña de casa. Esta es la seña de casa. ¿Quién llegó a casa? ¿Quién llegó a casa? Ustedes ya saben, la familiar. Papá, la seña de familia, papá, mamá, hermano. Ustedes ya saben, ¿no? Ustedes responden. ¿Quién llegó a casa? Ustedes responden. ¿Quién? Esta es la seña de romper. Romper los puños juntos y se distancian. ¿Quién rompió mi juguete? Juguete. ¿Quién rompió mi juguete? ¿Quiénes? ¿Quiénes? La seña de quién es una sola vez. ¿Y para quiénes? Son muchas personas. Uno y muchas personas es diferente. Una persona, ¿quién? Esta es la seña. Y nada más, suficiente. ¿Quién? Pero cuando son muchas personas y se señala. ¿Quién? Y señalando a varias personas. ¿Quiénes? 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 Cuando hay muchas personas. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Por ejemplo, ¿quiénes juegan? ¿Quiénes juegan? ¿Quiénes juegan en el parque? Parque. La letra A con el pulgar hacia abajo
rodea toda la palma y termina en el centro de ella. Esa es la señal de parque. 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 ¿Quiénes? Esa es la señal de examen. Examen. ¿Quiénes dan examen? Examen. Examen. Otra vez, ¿quiénes? La mano. Dan. Dar. ¿Quiénes? 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 Dan. Examen. Examen. ¿Quiénes dan examen? Otra pregunta, la pregunta ¿por qué? Miren bien, niños. Ese es el movimiento de los dedos para hacer la pregunta ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? De afuera una media vuelta adentro. ¿Por qué? Otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ejemplo. Ejemplo. Vamos a hacer ejemplos. ¿Por qué? Esta es la señal para arco iris. Un arco con el número 4. Porque el arco iris tiene muchos colores. Los dedos en el mentón, pero moviéndose, es colores, colores, colores. ¿Por qué? Tiene muchos colores, colores. Otro ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos hambre? Esta es la señal de hambre. En el estómago, la mano con la palma hacia arriba. Hambre, 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 hambre.
La mano, la palma hacia arriba, tocando el estómago es hambre. Porque tenemos hambre. Hambre. Ya estamos aprendiendo las preguntas. Ahora vamos a repasar. Vamos a repasar para recordarlas. Empezamos. ¿Cómo? 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 O cómo con ambas manos. La siguiente. ¿Cómo se dice cuándo? ¿Cómo se dice cuándo? Niños, ¿cómo se dice? Esta es la seña. ¿Cuándo? 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 La siguiente. ¿Cuántos? ¿Cómo se dice cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos? La pregunta ¿cuál? ¿Recuerdan? ¿Cómo es cuál? ¿Recuerdan antes? Les enseñé. A ver, niños. ¿Cuál? Esta es la seña de cuál. ¿Cuál? ¿Cuál? No. Las palmas o los pulgares. La siguiente. ¿Dónde? La pregunta ¿dónde? ¿Recuerdan? Respóndanme. ¿Cómo se dice? ¿Dónde? ¿Dónde? La siguiente. ¿Recuerdan qué? ¿Qué? El índice baja por la palma como la colita de la Q. ¿Qué? La siguiente pregunta. ¿Quién? ¿Quién? ¿Recuerdan dónde ubicábamos los dedos? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? A ver, respóndanme, niños. ¿Cómo era? Por la cara también, sí. ¿Quién? 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 Todos los dedos en el mentón. ¿Quién? Muy bien, niños. Muy bien. Ahora la siguiente. ¿Quiénes? Le pregunta ¿quiénes? Ustedes saben quién es. ¿Cómo es? Esta es la seña. ¿Quiénes? ¿Quiénes? La pregunta ¿por qué? Vamos, ustedes pueden, recuerden cómo es. ¿Cuál es la seña de por qué? ¿Cómo es? ¿Por qué? Esta es la señal.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bien. Ustedes han aprendido ahora las preguntas. Ahora ustedes pueden hacer por ejemplo, pueden preguntar a sus amigos, ¿cuántos años ¿qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué haces tú? Yo sé, niños, que ustedes estudian en el colegio. ¿Qué hacen? ¿Cuál es tu dulce? Dulce, el índice y el mentón. Baja el índice y el medio por el mentón. ¿Cuál es tu dulce favorito? La gelatina, la torta, el arroz con pollo, cualquiera. ¿Cuál es tu dulce favorito? ¿Cuál es tu plato favorito? Esas son las preguntas. Pregunten ustedes a sus amigos del colegio, ¿cuántos amigos tienes? ¿Dónde juegas? Pero no afuera, en casa, dentro de casa. Afuera es peligroso por el coronavirus, hay que cuidarse. Es importante cuidarse. No salgan afuera de casa, dentro de casa juegan. Con sus primos, sus amigos. Por favor, es importante, niños, que repasen, practiquen, conversen, para poder conversar también con niños sordos. Muy bien, niños. Hemos aprendido las preguntas, muy bien. Tengan mucho cuidado con el frío. Cada vez hay más frío. Cuídense, abríguense. Ustedes tienen que ayudar también a su papá, a su mamá. Ustedes ayuden a sus hermanos menores con sus tareas del colegio. Es importante participar en familia, compartir en familia, dentro de casa. Ayúdense. Cuando tienes tiempo, practica las señas, conversan. Muchas gracias, niños. Gracias. Papá, mamá, gracias también por acompañar y que puedan aprender más poco a poco. Gracias a todos. Gracias. Gracias a la Municipalidad de Lima. Gracias. Hola, mi nombre es Ignacio y tengo 13 años. Bienvenidos a la tercera clase de lengua de señas. ¿Qué te pareció esta clase? Me gustaría saber tu opinión. Letras y palabras. Por favor, déjala en los comentarios anterior. También recuerda que puedes compartir este video con todos tus amigos para que aprendan la lengua de señas peruana. Cómo, cuándo, dónde. Te esperamos en la siguiente clase y muchas otras preguntas. Saber cómo hacer preguntas en lengua de señas es muy importante para poder comunicarte.